Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 2. El fracaso del dios dragón y su encuentro. ¿Qué ser más detestable? Orsted escupió las palabras mientras miraba a su alrededor. Es Itogami. El comentario hirviente pareció salir de su boca como si lo hubiera dicho miles de veces. Lo cual probablemente era un eufemismo, pero ¿quién estaba aquí para preocuparse por los pequeños detalles? Los que se han ido ahora, lo más probable es que nunca regresen. Esas fueron las primeras palabras que logró pronunciar desde que se encontró de regreso en este bosque. Se quedó quieto mirando al cielo, reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Después de la muerte de Rudeus, su objetivo se convirtió en hacer realidad las últimas palabras que le dijo. Para sellar a ese dios cruel y caprichoso que utilizó a las personas para su beneficio por toda la eternidad. Fue un viaje largo y arduo. Las traiciones y amenazas abundaron, pero finalmente lo lograron. Habían sellado a ese bastardo. Pero cuando Orsted dejó ese mundo vacío y volvió en sí, solo ver este bosque me pone furioso. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que se encontró aquí. Perdió la cuenta debido a su ira hirviente. Mientras tanto, se encontró vagando por el estúpido bosque durante días. Caminó con indiferencia sobre un tronco en el que podía sentarse una vez que se cansara de caminar. Simplemente ya no puedo hacerlo. Cuando ese pensamiento le vino a la mente, sintió como si le clavaran un hierro al rojo vivo en la piel. Había hecho lo que estaba destinado a hacer, ¿no? Orsted había llegado al final de su viaje aparentemente interminable que se había extendido por más de 20.000 años y que pensó que nunca terminaría. Él había hecho lo imposible. Ellos habían hecho lo impensable. Finalmente había cruzado la línea de meta. Entonces, ¿fue todo en vano? ¿Había hecho todo esto por nada? ¿Había desperdiciado su única oportunidad? Sus pensamientos no ayudaban en su situación. Un sentimiento se apoderó lentamente de él, algo que le molestaba profundamente. Sin embargo, esta vez fue diferente hasta el punto en que no podía pensar en qué debía hacer primero o qué acción debía tomar. Aunque una y otra vez abandonó este mismo bosque y continuó su marcha. Había avanzado perpetuamente, pero esta vez llegó al final. Había cumplido su maldición, entonces, ¿por qué había fallado? Fue culpa de ese bastardo. Con un simple movimiento de su mano, aniquiló todo lo que estaba cerca de él, convirtiendo una parte de un bosque que alguna vez fue exuberante en un páramo desolado. Por lo general, mantenía su ira fuera de las cosas ya que nublaría su juicio, pero cada vez que pensaba en la cara de ese bastardo, no podía contenerse. ¿Por qué? ¿Por qué no funcionó? Estábamos allí. Lo habíamos logrado. ¿No es así, Rudeus? Con el rostro enrojecido por la emoción, solo podía mirar al cielo, esperando que alguien le respondiera. Pero nadie lo hizo. ¿No hice realidad ese sueño que tenías? ¿No liberé yo este mundo de ese ser? ¿No hice lo que me pediste? Su odio hacia sí mismo era lo único que lo mantenía activo y lo único que tenía energía para hacer en ese momento. Solo quiero terminar. Lo siento mucho, lo siento mucho. Solo, lo siento. Mientras sus lágrimas empezaban a brotar, empezó a pensar. Era divertido, en cierto modo enfermizo, que el ser más temido y odiado por la humanidad estuviera llorando porque le había fallado a un humano. Odiaba ser así. Pensándolo bien ahora, nunca antes había sido así. Nunca se había sentido tan angustiado por la pérdida de un bucle. Pero ¿cómo no sentirse abrumado por lo sucedido? Había hecho un amigo, una palabra que pensó que nunca podría entender realmente, pero Rudeus Greyrat cambió eso. Se hizo amigo de un hombre como el dios dragón Orsted y permaneció con él en las buenas y en las malas, incluso con sus extravagantes peticiones y los peligrosos trabajos que Orsted le encomendaba. Por eso estoy así ahora, ¿no? Esa es la única respuesta a mi difícil situación. Después de todo, Rudeus Greyrat era único en su clase. Un hombre digno de ser camarada de Orsted. Un camarada que solo tendría una vez y desperdició esa oportunidad. Pensar que estaría lloriqueando solo en un bosque, ¡qué vergüenza! Se pasó la mano por el pelo. Me pregunto cómo reaccionaría Silpiete.
Su comentario hizo que una risa seca escapara de su garganta mientras intentaba aliviar su tensión. ¿Qué debería hacer a partir de ahora? ¿Cuál fue su curso de acción? La única opción que me queda es irme y continuar. Él se levantó. ¡Qué ciclo tan divertido! Sin embargo, el sentimiento de fracaso permaneció con él. Ni siquiera puedo hacer bien una cosa, ¿verdad? Lo siento, Rudeus. Con una última disculpa, el dios dragón Orsted comenzó a moverse. Una vez más comenzó sus 200 años de soledad. Orsted logró salir de ese bosque y continuar con su misión. Su tiempo con Rudeus y sus hijos lo afectó más de lo que había imaginado. Mientras viajaba, conoció a una gran cantidad de personas, a las que ya había conocido muchas veces anteriormente. Otras no las recordaba del todo. Pero, todos aterrorizados y enfurecidos con él, obra de su maldición. Puso en perspectiva lo fácil que lo pasó en el último bucle. Desde la invención de Cliff del casco supresor de maldiciones hasta los aliados que tenía en los hijos de Rudeus. Probablemente debería empezar a hacer el casco, ¿no? Incluso si Cliff fuera un genio autoproclamado, ciertamente no se equivocó en su afirmación. Todavía recuerdo a todos los que nos ayudaron, me ayudaron a convertirme en quien soy ahora. Cuando Luke era joven, me confundió con su padre, para su consternación, pero en general, era una niña de buen comportamiento. Después de que se dio cuenta de que yo no era su padre y comenzó a abrirse contigo, todavía jugaba conmigo. No sería raro que ella me pidiera que la llevara a cuestas por Sharia cuando era joven. Lo que sentí debió ser similar a lo que sentiría un tío. Esa joven no merecía nada más que felicidad en la vida. Entonces recuerdo con qué frecuencia Lara me hablaba. Por supuesto, cada vez que le hacía una pregunta, ella se molestaba, pero parecía disfrutar mi compañía en su mayor parte, y eso es todo lo que podía pedir. En el caso de Siegart, normalmente me hacía contarle historias de mis viajes o del suyo. Se volvió extrañamente parecido a Alec. Tal vez hacer que entrenara a Siegart no fue mi idea más brillante. Sin embargo, esos dos hicieron que mis años fueran un poco más animados mientras viajaba con ellos. Sin embargo, no ayudó a su confianza en sí mismos compararse contigo, ¿sabes? Al final del día, dejaste un gran impacto en el mundo. Era tan grande que no podías moverte de una ciudad a otra sin escuchar el nombre de Quagmire o Rudeus Greyrat. Ars comúnmente se quejaba de no trabajar lo suficiente. Él era como tú en eso en vano. Lily continuó jugando con herramientas mágicas en su taller, aunque venía y pedía consejo de vez en cuando. Incluso compartíamos los hallazgos de los demás mientras tomábamos una taza de té o café. Chris era una persona brillante en lo que respecta a las relaciones públicas, la diplomacia y la política. Se había alejado de la niña que se aferraba a la pierna de su padre. Aunque lo sabías. Incluso hasta su muerte, tuvo un retrato tuyo en el castillo Azura. Después de todo, ella siempre fue la hija pequeña de papá. La cantidad de ayuda que nos brindó Azura durante nuestra pelea con la Place nunca será olvidada. Todavía recuerdo cómo Ariel estaba decidida a poner a uno de tus hijos en el trono. La expresión de tu cara no tiene precio. Incluso pensar en ello puede hacerme sonreír. Me gustaría presentar mis respetos y pagar mis deudas con estas personas, pero temo que ya no pueda hacerlo. Después de todo, aquel con el que más había disfrutado la compañía. Con quien más hablé, con aspiraciones compartidas, la persona que podía leerme como un libro abierto. Después de todo, él era el padre de esos niños y ya había fallecido, y me temo que nunca volverás. ¿Alguna vez lograste darte cuenta? Me importaba lo que hablabas. Me resultaba agradable cuando uno iba por la tangente sobre sus esposas o sus hijos. A diferencia de mí, tú, un humano, me hablarías con seriedad. Te consideraba un amigo, no solo un camarada o un subordinado, sino un amigo sincero. Todavía no sé si ese es un término apropiado para mis sentimientos, pero lamento no haberte contado eso ahora. Aunque sé que odiarías pensar que tu jefe te daría favoritismo. Me llamaste tu amigo. Incluso si fue solo una vez, incluso si fue en tu lecho de muerte, me dijiste lo que realmente sentías por mí. Pero nunca pude decirte cómo me sentí. Moriste sin darme el honor. Orsted habló para sí mismo mientras contemplaba los lejanos campos de cebada de Azura.
Puede que hayan pasado 77 años desde que llegué a ese bosque, pero ahora estoy aquí. Al comienzo de tu historia, Rudeus. En el pueblo de Buena. Tú me cambiaste y eso es algo que debo pagar. No importa qué. Había que hacer preparativos y rápido, porque había un tiempo limitado antes de la fecha prevista. No tenemos asuntos pendientes, Rudeus Greyrat, mi amigo. Orsted habló mientras miraba una casa que había visto muy poco pero que sabía exactamente de quién era. Estaré justo aquí. Esperando por ti. Podía verlo incluso desde aquí. La casa que acababa de ser ocupada recientemente. Por supuesto, tenía que mantener la distancia debido a su maldición, pero la distancia le importaba poco al dios dragón. Poco después de su llegada, todo culminó en K407. Fue entonces en la casa de los Greyrat en la aldea de Buena, donde Orsted no escuchó voces de lamento o dolor. O el grito espeluznante de desesperación de una madre. Pero en cambio, voces de júbilo, alivio y gritos de alegría llenaron el aire. Nunca dejas de sorprenderme, ¿sabes? Podía sentir cómo se le humedecían los ojos, una emoción a la que de alguna manera se había acostumbrado. Dejó escapar un suspiro de alivio de sus labios y, por extraño que parezca, el peso que había estado cargando desde que hizo el bucle desapareció en tan solo un momento. En una ventana de la casa de los Greyrat, sentada en una silla con Paul a su lado estaba Zenith. Allí, crió a un bebé de cabello castaño claro y ojos verdes. Llamaron a este niño Rudeus Greyrat. Orsted permaneció en Buena 2 años más antes de seguir adelante. ¿Por qué esperó? No lo sabía muy bien. No había necesidad de hablar con Rudeus ahora. Incluso si reclutarlo antes de lo planeado beneficiaría al hombre, Orsted rápidamente decidió no hacerlo. Cuando permaneció en Buena, Orsted no se ocupó de otros asuntos más espantosos, por lo que el tiempo para visitarlos estaba acabando. No tenía que interferir de todos modos, y Rudeus ya le había dicho qué clase de persona era cuando vino a este mundo. Interferir ahora arruinaría todo lo que se convertiría, y con el casco que Orsted había hecho a partir de las notas que había tomado de Cliff, estaba seguro de que su tiempo en este bucle sería más fácil que en el anterior. Con todo lo que Orsted tiene actualmente, es posible que pueda reclutar a Rudeus antes de lo habitual, pero tendría que esperar y ver cómo va este ciclo. Incluso si no le hablaba ahora, sabía que Rudeus seguramente se encontraría con él en las montañas del Dragón Rojo como hace todos esos años. Tenía que seguir esto según las reglas. Sin embargo, pensar en eso siempre me trae ese recuerdo. Sé que esto suena ridículo, pero... si de alguna manera fallamos, solo encuéntrame. Esas palabras que había pronunciado en su lecho de muerte vinieron a la cabeza de Orsted cuando abandonó los confines de la aldea. Esas fueron las últimas palabras que Rudeus le había dicho a Orsted. No buscó su respuesta, simplemente hizo una petición. Después de eso, Rudeus compartió sus últimas palabras con Roxy y Silpiete, les dio un beso de despedida y luego, poco después, falleció. Lo único que Orsted puede recordar después de eso fue que se fue abatido. Solo. Alex se había quedado para llorar el fallecimiento del hombre que lo había golpeado, un hombre al que admiraba por su capacidad. Un hombre que Alexander Rybak consideraba un héroe. Los sollozos en la habitación detrás del dios dragón pesaban mucho en la mente de Orsted mientras salía de la casa Greyrat. Rudeus siempre fue un personaje extraño, incluso hasta su muerte. Pero él era el hombre que con toda seguridad había cambiado ese ciclo monótono que Orsted llamaba su vida. Había cambiado las vidas de todas las personas a las que había tocado de tantas maneras que Orsted ni siquiera sería capaz de enumerarlas. Después de dejar la casa de los Greyrat y caminar por las calles vacías y llenas de dolor de Sharia, una oleada de emoción que no había sentido en lo que debieron ser milenios lo golpeó y, casi avergonzado, el dios dragón Orsted había llorado. Por lo que Orsted podía recordar, esa era la primera vez que lloraba. Seguramente me arrepentiré de esto. Podría arruinar el ciclo y condenarme a fallar una vez más. Debo pensar en esto como la última oportunidad que tendría, pero debo hacer esto. Tengo que hacer esto. Iré, Rudeus. Te debo bastante. Dejar una última petición sin cumplir no sería algo que un amigo haría. Una risa autocrítica escapó de su garganta. Volveré a confiar en ti.
Sin pensarlo, Orsted se dio la vuelta y se dirigió de regreso a la casa. Hoy, la casa estaba vacía excepto por un niño. Paul tenía que ir a su casa mensual de bestias mágicas con los aldeanos locales, que formaban la milicia de Buena, y Zenith tenía un trabajo clínico urgente que requería que se llevara a Lilia, dejando a su hijo, Rudeus, solo en su casa durante las próximas horas. Bueno, supongo que ya he sopesado las desventajas de esta elección. Se paró en lo alto de los escalones frente a la casa. Frente a él había una puerta que no podía abrir. Como una simple puerta puede parecer tan imponente, parece que el dios dragón se ha vuelto un cobarde, comentó secamente mientras llamaba. Toc, toc, toc. Toc, toc. Golpear. Era un golpe especial que Rudeus hacía cada vez que mantenían reuniones ocultas. Orsted no tenía idea de para qué servía. De todos modos, no había un ser vivo que se acercaría voluntariamente al dios dragón debido a su maldición, por lo que encontró que todo era trivial, pero no era mucho, por lo que Orsted se había acostumbrado a ello. La puerta se abrió lentamente mientras el cuerpo de Orsted se ponía rígido. ¿Por qué? Porque allí estaba un niño de no más de 2 años. La parte superior de su cabeza ni siquiera llegaba a las rodillas del dios dragón. Con solo mirarlo, se podía decir que era un niño algo pervertido, pero parecía bastante respetuoso. Era una persona que Orsted no había visto en más de un siglo. Rudeus Greyrat. Orsted envolvió sus dedos alrededor de su casco y lentamente se lo quitó de la cabeza, el metal negro frío al tacto mientras lo metió debajo de su brazo y lo sostuvo cerca de su cuerpo. Cuando Rudeus y Orsted se miraron a los ojos, su expresión cambió cuando su rostro se contorsionó, los pies de Rudeus dieron un paso atrás. ¿Logré olvidar lo aterrador que parezco? Supongo que pasé demasiado tiempo con los hijos de Rudeus. ¿O es este incluso el Rudeus que conocí? No, por supuesto que no lo es. No puede ser. Palmeándose la cara en silencio, se dio la vuelta, listo para irse derrotado, pero se detuvo cuando escuchó hablar al niño. Orsted. Su sangre corrió a cada miembro, cada cabello de su cabeza se erizó y cada músculo de su cuerpo se tensó. Ese nombre, su nombre, ¿cómo lo supo? ¿Cómo podría? Entonces Orsted miró hacia abajo y se encontró con los ojos del niño. Esos ojos. Sin duda, eran los mismos ojos que Orsted estudiaría y trataría de comprender, aunque el chico frente a él no tenía los ojos de demonio que tenía su contraparte mayor. Orsted supo en ese momento que este tenía que ser el hombre al que llamaba su amigo. Después de todo, nadie lo miraría con tanto respeto, admiración y ni una pizca de miedo. Este era un sueño que estaba teniendo, ¿no? Rudeus. Su voz temblorosa habló en un tono incierto. El silencio pasó como si el chico estuviera pensando qué decir. En lugar de hablar, el niño se inclinó lenta y deliberadamente. Era el mismo gesto estúpido que siempre hacía cada vez que lo saludaba. Aunque Orsted siempre le decía que se detuviera, no pudo evitar sentir que sus labios se curvaban de alegría al ver a este niño hacerlo. Es un placer volver a verlo, jefe. La maldita sonrisa que había plasmado en su rostro resonó en Orsted. No había duda de ello. Rudeus siempre mantuvo una actitud severa al tratar con la gente. Era algo así como un mecanismo de defensa que Orsted había adoptado durante su largo viaje, pero sentía una alegría tan indescriptible que no podía importarle. Ya no estaba solo. En cambio, tenía un amigo en quien podía confiar, algo que nunca había tenido en todo este tiempo. El peso de la revelación fue suficiente para hacerlo caer de rodillas. Observó al niño extender sus manos hacia él, tratando de atrapar al hombre antes de que cayera, pero poco pudo hacer contra el peso de un hombre adulto. Pensar que estarías aquí. Su voz se quebró en medio de su frase mientras fruncía los labios con un ligero pánico. Los ojos de Rudeus nunca se apartaron de su rostro. Rudeus nunca señaló sus defectos, así que, en cambio, habló. Debería ser yo quien diga eso. El chico soltó una voz tranquila y serena, y sin otra palabra que decir entre los dos, las emociones de Orsted se dieron mientras sus ojos se llenaban de lágrimas, aunque logró contenerlas. Se suponía que esta era una reunión sentimental, no triste. Poco después, el niño que, en circunstancias desconocidas, lo había acompañado, volvió a poner de pie a Orsted y lo dirigió hacia el interior de la casa.
El cabello blanco peinado hacia atrás de Orsted casi tocaba el marco de la puerta cuando entró en la habitación, enfatizando aún más lo mucho más alto que yo. Es bueno verte de nuevo. Una suave sonrisa escapó de mis labios mientras me sentaba en el escritorio de mi habitación. Le hice un gesto para que hiciera lo mismo. El hombre mayor tropezó torpemente hasta encontrar una silla contra la pared y la acercó a mí, colocando el casco que llevaba a su lado. Parece que esas notas que tomó en aquel entonces le han resultado útiles. Mi habitación era bastante espaciosa para ser de un niño, pero con alguien de la estatura de Orsted, parecía mucho más pequeña de lo habitual. Él silenciosamente me miró fijamente. Esos mismos ojos dorados me miraron como si quisieran cortar mi alma. Me alegré de que siguiera siendo el Orsted medio socialmente incómodo que conocía. Aunque la pequeña sonrisa que tenía me ponía nervioso. Al ver que el hombre no hablaba, decidí que sí. Bueno, de todos modos, supongo que empezaré. He estado mejor físicamente. Hice un gesto hacia mi pequeño cuerpo. La acción fue recibida con un breve asentimiento del hombre mayor. Sin embargo, no estoy en posición de quejarme de mis circunstancias. Vuelvo a vivir en buena. Los días han sido pacíficos. Aunque he visto algunas cosas de las que no estaba consciente que sucedieron la última vez. Orsted se sentó torpemente frente a mí con esa sonrisa espeluznante mientras me miraba. Es bueno verte otra vez. Viejo amigo. Sigue siendo en gran medida el Orsted socialmente incómodo que conocía, pero viejo amigo era nuevo. Amigo. Es bueno saberlo. Al parecer, nuestra relación había llegado a algo así. El sonido salió como si se hubiera encontrado aturdido. ¿Orsted está feliz en este momento? Espera, por supuesto que lo es. Cualquier idiota lo sabría. Todavía no entiendo por qué Alec nunca pudo leer al hombre. Quiero decir, sus labios se movían como 2 milímetros allí. Sentí que era una persona diferente del Orsted que conocía. Me imagino que nuestro tiempo separados debe haber jugado un papel en eso. ¿Pasa algo, Rudeus? Él era diferente. ¿Dónde había ido el Orsted que yo había conocido? Oh, lo siento. Supongo que es solo que has cambiado. Quiero decir, aquí estás, el gran dios dragón Orsted, inquieto por estar en la misma habitación que un niño de 2 años. ¿Se te contagiaron mis hijos hasta el punto de que eres amigable con cualquiera? ¿O solo soy yo? El aire quedó suspendido allí momentáneamente, nos encontramos y nos abrazamos en una mirada fija. Mi cara se sonrojó al darme cuenta de lo que acababa de decirle al hombre que tenía delante. Orsted pareció mirarme con un brillo cuestionable en los ojos. Su boca estaba ligeramente abierta como si quisiera decir algo, pero cada vez que una palabra salía de su boca, la cerraba con fuerza. Lo siento si lo hice incómodo. No he hablado con nadie desde que renací, y verte aquí me hizo sentir mareado y emocionado y, antes de que pudiera cavar un hoyo más profundo, mis divagaciones fueron cortadas. Riéndose entre dientes. Orsted se reía entre dientes. Estaba al borde de la risa, y probablemente me habría unido a él si no hubiera pensado que era la visión más extraña que había visto en todos mis días. Por supuesto, solo había visto esto una vez antes, en mi lecho de muerte. No, soy yo quien lo siente. Es solo que todavía estoy tratando de procesarlo, ¿sabes? Todo ello. Orsted se secó una lágrima que se había formado en el rabillo del ojo. Había cambiado desde la última vez que hablé con él. Parecía más animado, más sociable. No era como si no hubiera notado su comportamiento que cambiaba lentamente en mis últimos años. Es solo que verlo reír tan abiertamente sobre algo tan mundano era profundo a su manera. Pensar que incluso habrías estado en este bucle. Pensé que no tenía ninguna posibilidad. Sin ti, dudo que hubiera podido llegar tan lejos como lo hice. Pero, para que lo sepas. No lo sé, es solo que, no sé cómo sentirme. Francamente, esto debería ser imposible. Supongo, un largo suspiro escapó de la garganta de Orsted cuando hizo una pausa. Era el suspiro que escucharías después de ventilar muchos agravios a tu ser querido o después de un largo día de trabajo con un amigo. Me alegra que estés aquí. Una sonrisa incómoda y forzada se formó en su rostro severo mientras sus ojos se cerraban ligeramente. Francamente, me quedé atónito.
Pensar que el hombre al que había seguido durante tanto tiempo, el hombre para el que trabajé durante años, me estaba tratando con tanta sinceridad. Orsted nunca fue alguien de bromas amables y sin sentido. No es que no fuera un hombre amable, sino que me pareció que durante las muchas veces que había dado vueltas, había perdido una parte de él. Una característica que le permitía apreciar a las personas como aliados y camaradas, algo que normalmente nunca podría tener. La persona que tenía delante era un hombre diferente al que había conocido. Parece que incluso Orsted puede cambiar si le das suficiente tiempo. Francamente, debería haber pasado unos 46 años más en el último ciclo después de mi muerte para resolver todo con Laplace. Así que tuvo tiempo suficiente para interactuar con personas que confiaban en él. Bueno, considérame feliz también, y tienes razón. Yo no sé cómo estoy aquí. Quiero decir, hay muchas posibilidades, pero sinceramente no compro ninguna. Lo miré mientras él me miraba. Respiré profundamente y lo dejé salir. Solo quiero volver a ser útil. Quiero poder ayudarte nuevamente para que podamos recuperar todo lo que perdimos. Es bueno saber que todavía estás dispuesto a ayudarme. Será muy apreciado. Después de que pasó un momento de tranquilidad, comencé a hacer preguntas. Entonces, ¿cómo estuvo todo? ¿Cómo estaban Roxy y Silpie? ¿Cómo estaban los niños? ¿Lograron hacerlo? ¿Venciste a Itogami? Bueno, si estás aquí, algo debe haber salido mal. Con gran expectación, las preguntas abandonaron mi boca. No sé si mi energía vino de finalmente hablar libremente con alguien o de saber que tenía un aliado en este mundo, pero no pude contenerme. La sonrisa de Orsted cambió ligeramente a una triste, sus ojos también compartían ese tono. Roxy y Silpie te extrañaron muchísimo. Tu fallecimiento los afectó más. No era raro verlas a ambas visitando tu tumba. Incluso las acompañé algunas veces. Les tomó un tiempo recuperarse, pero todavía podían confiar la una con la otra, así que eso ayudó. Escuchar de nuevo sobre Roxy y Silpie me hizo llorar un poco. Nunca quise separarme de ninguno de mis seres queridos. Era simplemente una cuestión de hecho que tenía que aceptar. Yo era humano y ellas no. Una era de la tribu de las orejas largas y nos sobrepasaría a todos. La otra era de la raza Migrul. Eris y yo sabíamos que pasaríamos mucho antes que cualquiera de ellas. Era difícil lidiar con los niños, pero lo logré. Me ayudaron mucho a la hora de la verdad. Eso era bueno. Siempre dejé que mis hijos interactuaran con Orsted desde una edad temprana. Fue principalmente para hacerles saber que era un hombre amigable pero de aspecto aterrador en el que podían confiar. Lo hicimos. Su respiración se entrecortó. Le ganamos. Sellamos a ese bastardo. Espera, ¿lo hicieron? Entonces, ¿por qué estamos aquí? Ese pensamiento quedó en silencio. Así que lo hiciste después de todo. Pensar que incluso dudaba de ti, pero ¿por qué estamos aquí entonces? ¿Hacer todo esto de nuevo? Muchas otras preguntas rebotaban en mi cabeza y deseaba respuestas, pero por ahora podían esperar. Soy yo quien debería lamentar el fracaso. El arrepentimiento era evidente en la voz del hombre. No, claro que no. Todos ustedes hicieron lo mejor que pudieron. Algo debe haber salido mal. Orsted no era alguien que comúnmente se culpara por tales cosas. Por supuesto, se sentiría responsable, pero no había manera de que fuera únicamente culpa suya. ¿Crees que puedes decirme qué pasó después de mi muerte? Si lo haces, podríamos determinar con precisión qué sucedió exactamente. Una emoción que nunca había visto en el rostro de Orsted se hizo presente. ¿Qué fue exactamente? Conocía esa mirada. Lo sabía muy bien. Era tan familiar que era algo que nunca podría confundir. Era desprecio por uno mismo. ¿Estás seguro de que quieres saberlo? Sería mejor si no supieras lo que pasó. Su mirada me dijo todo lo que necesitaba saber. Sintió que me había fallado personalmente por alguna razón. Si se trata de mi familia, Orsted, tengo que enterarme. Reuniendo mi determinación, continué. Quiero intentar vivir esta vida en serio. Quiero seguir adelante por los que ya no puedo ver y no puedo seguir con esta vida si no sé lo que dejé atrás. Le supliqué al hombre. Su sonrisa se desvaneció. Eso es lo que pensé que dirías.
El tono de Orsted era triste. Lo había sentido hace mucho tiempo, debajo de la ira de mis hermanos en mi vida original. Ese sentimiento, la emoción, era pena. Mentiría si dijera que me gusta hacia dónde va esto. Su rostro se volvió de piedra mientras hablaba, mirándome directamente. No se me permitió pelear contra la place. El arrepentimiento mantuvo la voz de Orsted como un vicio mientras luchaba por hablar. Decidí quedarme callado. Tu familia no quería que me involucrara. Me correspondía conservar mi maná para Itogami. Lo desaconsejé. Me negué descaradamente a dejar que todos lo hicieran solos. Quería luchar junto a ellos. Naturalmente, sabía mi importancia en la próxima pelea. Pero no había manera de que pudiera dejarlos enfrentarse a él solos, incluso si Pelagius, Alec, Alexander y Ruigerd estuvieran allí. Pero ellos siguieron negándose. No me dejaron unirme a ellos. Debería haberme ido. Todavía me arrepiento de haber respetado sus deseos. El rostro de Orsted se contrajo de angustia. Entonces algo había sucedido durante esa pelea. Por su tono y sentimientos pude adivinar lo que debió haber sucedido. Orsted, quien murió, sabía a dónde iba a llegar. Tenía una atmósfera como cuando supe que había pasado con Zenith. Desafortunadamente, hasta ahora ya me he acostumbrado razonablemente a perder a seres queridos. Primero Paul, luego Zenith y Lilia, Sanova y finalmente Eris. Parecía cada vez más difícil, pero finalmente me di cuenta de que todo el mundo tiene que morir en algún momento. Incluso yo mismo. Por eso me aseguré de vivir para poder morir sin arrepentimientos. Usted me puede decir. Intenté sonar lo más tranquilizador posible, pero lo decía en serio. Quería escuchar lo que él me dijera. Lo lamento. El hombre que más respeto se sentó allí mirando hacia abajo, sin atreverse ni una sola vez a mirarme a los ojos. El rostro al que me había acostumbrado ya no estaba allí. Ese viejo ceño fruncido con esos ojos deslumbrantes no estaba a la vista. En cambio, había un hombre triste lleno de arrepentimiento, con el ceño fruncido por la angustia y el ceño fruncido firme en los labios. Lo siento por él. Mientras yo estaba muerta, él tuvo que experimentar un dolor que yo nunca le hubiera deseado a nadie. Tuvo que ver cómo moría yo y cómo moría la gente que le importaba. Así que no puedo enojarme, no con él. No al hombre que me dio la oportunidad de luchar por la familia y los amigos que había llegado a amar. No te disculpes. Solo por favor dímelo. Sus ojos se posaron brevemente en los míos y continuó con un suspiro triste. Solo les di media hora para terminar la pelea antes de que yo llegara. Ese fue el ultimátum que les di. Orsted hizo una pausa. Cuando llegué allí, se terminó. Siegard casi había muerto en la pelea. Si no fuera por, se atragantó al oír las siguientes palabras. Si no fuera por Roxy. Orsted todavía no me miró. No hablé, más bien como si no me atreviera a hacerlo. En realidad, me resultó difícil creer lo que escuché entonces. ¿Murió Roxy? Las palabras no parecían reales cuando salieron de mi boca. ¿Roxy? La Roxy que hizo lo mejor que pudo en todo. La que me arrastró fuera de mi casa cuando no me atreví a hacerlo. La Roxy que me consoló suavemente cuando Paul murió. La Roxy de la que me enamoré. Ella murió. Roxy. En voz baja y silenciosa, Orsted finalmente respondió. Sí. Lo vi morderse el labio y la sangre le corría por la barbilla. Lo lamento. Mi respiración se aceleró y sentí que mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Hablé con ella justo antes de morir. Ella estaba bien entonces. Ya podía sentir las lágrimas brotando de mis ojos. Para mí, hablé con ella hace 2 años. Me duele decir esas palabras. Para mí morí y los dejé, pero estaban sanos. En mi caso, solo llevaba 2 años fuera. Ese es el tiempo que estuve sin la familia que había conocido. Sabía que se habían ido, pero pensé que vivían. Pero nunca ha sido tan conveniente. Para mí, ha pasado más de 1 siglo desde la última vez que te vi. Las palabras de Orsted tenían una extraña calidez en ellas. Después de tu muerte, ese bucle todavía tenía 46 años. No estaba tratando de ocultarme nada. Apreté mis pantalones cortos con las manos. ¿Le dijo algo? Sé cualquier palabra final que ella dijera, esas palabras cayeron sin fuerzas de mis labios mientras las ahogaba.
Ya podía sentir los sollozos mientras contenía las lágrimas. Ella dijo: gracias, contigo, podría vivir una vida que le hiciera feliz. Una satisfactoria con aventuras constantes. Una donde pudiera continuar su carrera y, lo más importante, enamorarse. Orsted me miró con los ojos hundidos y un absoluto vacío de emoción cubría su rostro. Sus últimas palabras fueron: ya voy, Rudy. No fue necesario decir más palabras. No pasó mucho tiempo antes de que su rostro se volviera borroso. Maestra, Roxy. Todo se vino abajo en un instante. Mi rabia, mi arrepentimiento e incluso mi tristeza se mezclaron hasta convertirse en algo vil y grotesco. Un sentimiento que no quería volver a sentir nunca más. Una sensación que siguió creciendo hasta que explotó en una furia ardiente. Maldita sea. Al instante, mi mano se entumeció por el exceso de poder que mi cuerpo no podía soportar. La electricidad brilló en la habitación por un momento, y cuando golpeé mi mano contra el escritorio, el hechizo se dispersó antes de que pudiera terminar. Lo único que confirmaba su existencia era una marca de quemadura sobre la superficie de madera del escritorio. Orsted se levantó y se acercó a mí, colocando su mano sobre la mía. La clara sensación de que mi magia fue manipulada por su distorsión mágica me robó el proceso de pensamiento. Orsted no retrocedió ni apartó la mirada de mí ni habló. Se quedó allí y permaneció en silencio, un silencio que parecía tranquilizador. Me dejó revolcarme. Él mantuvo una mano sobre la mía, pero eso no detuvo mis recuerdos de ella mientras jugaban repetidamente en mi mente. ¿O cómo podría haberlo arreglado todo? ¿Qué podría hacer para salvarla? Mi cerebro seguía dando vueltas entre diferentes soluciones, pero ya no importaba. Lo hecho está. Regresé y el tiempo se había revertido, así que lo que había sucedido ya no importaba. Todo volvió a ser como era. Así que ya no importaba. Bien. ¿Vivir mi vida en serio? Entonces no dejaría arrepentimientos. ¿Es eso lo que llamas una muerte sin remordimientos? Como si pudiera dejarlo así. Hablaba en serio. Como si no me hubiera arrepentido al final de todo. Era así como se había sentido ese viejo. Fue así como se sintió cuando Roxy y Sylvie murieron y no pudo hacer nada al respecto. Creo que puedo entender por qué estaba tan destrozado ahora. Qué extraño, esto me resulta tan familiar, pero así es. ¿Qué es mi culpa? Todo es mi culpa. Fui yo quien empujó a Roxy a convertirse en madre. Yo fui quien la hizo sentir tan obsoleta desde que era niña. Si simplemente no la hubiera conocido, entonces esto no habría sucedido. Rudeus. Orsted me miró fijamente. Sus ojos parecían suaves pero severos mientras me miraba profundamente. Sabes que no quieres decir eso. Orsted. Simplemente no puedes, no lo entiendes. Con una pausa, lo miré. La mirada sombría en sus ojos solo aumentó mis arrepentimientos. Lo siento, es solo. No, tienes razón. No entiendo lo que se siente perder a alguien que amas. No recuerdo a mis padres, ni lo recordaré nunca. Puede que nunca entienda realmente cómo te sientes ahora. No restaré importancia a tus sentimientos, Rudeus. Son justos y correctos. Tienes todo el derecho a sentirte enojado, arrepentido o rechazado por tu percepción de insuficiencia. Su agarre en mi mano se hizo más fuerte. Solo debes saber que no fue tu culpa. No estabas allí. No es posible que sea culpa tuya. Orsted hizo una pausa momentánea. No sé lo que se siente perder a un ser querido, pero sí sé lo que es perder a un querido amigo. La amabas. Se te permite estar enojado, maldecir al mundo por su muerte. Solo a ti se te permite ese lujo. El discurso de Orsted fue suave y elocuente y no me dejó lugar a ninguna discusión. Solo quería que fueran, continué, logrando ahogar las palabras con mi garganta. Solo quería que fueran felices. Tosí y jadeé por mi llanto. Yo, nunca pude pagarle por salvarme. Porque tuvo que morir. Después de todo lo sucedido, ella merecía vivir. La Roxy que conocí se ganó una vida feliz. Probablemente la entiendes mejor que nadie. Pero probablemente no tengas idea de lo que debe haber estado pasando por su cabeza. Cuando vio a Siegart a punto de ser asesinado, sin siquiera un segundo de demora, saltó para salvarlo. Ella ofreció su vida por la de él.
Sé que no lo sabes, pero después de que te fuiste, me gustaría pensar que me hice amigo de Roxy y Silpiete de las que te habías enamorado. Hizo una nueva pausa. Sé que ella murió de la manera que hubiera querido. Roxy. ¿Por qué no podía dejar de llorar? Porque este dolor no podía simplemente desaparecer. Ella se dejó morir para que su hijo pudiera vivir. Incluso si él no era de su carne y sangre, seguía siendo su hijo tanto como lo era de Silpiete y Eris. Aunque ella no era su mamá. Ella era su madre. Eso sé que lo puedes entender por experiencia. Orsted se detuvo y me miró directamente a los ojos. Dijo las palabras que había pensado, pero que no me atrevía a decirme a mí mismo. Fue exactamente como lo que Paul hizo por ti. Me quedé sin palabras. Roxy dio su vida para salvar a Sieg. Nunca quise que ella se pusiera en peligro. Solo quería que ella viviera sus días en paz y luego muriera tranquilamente de vejez, tal como lo hice yo. Eso es lo que quería para toda mi familia. Pero tal vez eso no fue lo que mi familia alguna vez quiso. Cuando esa niña que me ayudó a enfrentar mis miedos se convirtió en alguien a quien admiraba tanto. Cuando comencé a amarla. Cuando no estaba mirando, cuando se había convertido en madre. Cuando se había convertido Roxy en una persona tan confiable. Ella siempre fue así, ¿no? Se frustraba cuando no podía entender algo, pero siempre esperaba una solución. Esa chica nunca dejó de marchar por lo que quería. Sé que es por eso que amaba a Roxy Migurdia. Roxy, lo siento. Junté mis manos en una oración sin sentido mientras empujaba mi cabeza hacia abajo para mirar hacia el suelo. Por favor, perdóname. Las compuertas que había estado tratando desesperadamente de cerrar no se dieron mientras lloraba. Había estado viviendo esta nueva vida con el conocimiento que tenía en la anterior. Sabía que ella y todos los que conocía se habían ido, pero nunca pensé que algo así hubiera sucedido. Sin darme cuenta, la mujer que amaba había fallecido. Entonces lloré por ella. Para esa niña que había conocido hace tanto tiempo. La que me ayudó tanto sin siquiera darme cuenta. La mujer de la que me enamoré. Incluso ahora, recuerdo todo sobre ella, desde cómo jugaba con su cabello cada vez que la avergonzaba hasta su tendencia a hacer alarde de mí ocasionalmente en público. Me encantó absolutamente todo de Roxy Migurdia. Todavía lo hago. Es una emoción en mi corazón que nunca cambiará. Ni en 100 años ni en 1000. Esa mujer ya no estaba, y lo único que quedaba de esa mujer era yo. Las cosas que ella me dio y la magia que me enseñó. Ahí fue donde empezó todo con Roxy. Llegué a conocerla gracias a la magia. No me habría esforzado tanto si no fuera por ella, pero ella era precisamente la razón por la que podía hacerlo. Ella me dio más de lo que yo jamás podría darle. Entonces seguí llorando, hasta que no quedó nada. Y cuando no quedaba nada, seguía llorando mientras tosía y me ahogaba por nada. Porque esta es la única manera de mostrar mi dolor. Para Roxy Migurdia Greirat, la mujer que amaba, la mujer con la que me había casado y con la que había tenido hijos, a la que admiraba, ya no estaba, y no había manera de que pudiera volver a ver esa versión de ella. Durante este tiempo, Orsted permaneció en silencio. Él también compartió mi dolor con algunas lágrimas. ¡Qué extraño! Pensé. Ver llorar a Orsted fue algo que nunca había imaginado que sería algo que pudiera ver. Pero ahora sabía cuánto lo había cambiado mi familia. A él también le dolió la pérdida. Entonces, se aseguró de compartir mi dolor conmigo. Permanecimos así durante unos minutos, después de los cuales logré contenerme lo suficiente como para escuchar al menos al hombre. Esta tristeza, al igual que la muerte de Eris, nunca desaparecería. Siempre permanecería en mi mente. Siempre perseguirá mis sueños e invadirá mi vida, pero seguiré viviendo por ella. Al menos tuve que hacer eso. Al menos tenía que hacerlo. Pensar que ya serías capaz de utilizar electricidad a una edad temprana. Nunca dejas de impresionarme. Orsted habló a mi lado mientras me miraba. Por lo general, cualquiera se enojaría al estar tan cerca de él, pero este era un día de trabajo típico para mí. En realidad, ni siquiera es suficiente para burlarse. Si no pudiera hacer tanto ya, habría perdido toda la fe en mi capacidad. Todavía tengo mucho que aprender. Intenté inútilmente esconderme entre algunos sollozos y resoplidos, así que respondí a Orsted.
Sin embargo, ese era todo el maná que tenía, más que lamentable. Sabía que odiaba mis comentarios despectivos, pero no se atrevía a mencionármelos ahora. Por favor, continúa. No hay mucho más que cubrir. Todos quedaron afectados por su muerte. Enterramos a Roxy junto a Tila Eris. Robin y Rokari fallecieron hace unos años, por lo que ella no tenía otros familiares a quienes informar. Como era de esperar, Lara y Silpiete fueron las más afectadas por la pérdida, por no decir que las demás no se lo tomaron con tanta dureza. Escuchar sobre Lara me alivió un poco el corazón. Me hizo feliz saber que nuestra hija separada, por quien siempre nos habíamos preocupado, estaba bien. Me alegró saber que se preocupaba tanto por su madre. Siempre me preocupó que nos encontrara molestos hasta el extremo. Llegamos al mundo vacío poco después de nuestra pelea con Laplace. Juré que lo mataría, y me aseguraría de que estuviera muerto para siempre para que nadie más se perdiera. Pero entonces no estaba solo. Los demás compartían mis sentimientos. Hijos míos, nuestros camaradas. Sí. ¿Sabes que incluso Silpiete tenía algunas cosas que decirle al hombre? Ella fue bastante audaz al respecto. Orsted se rió entre dientes mientras hacía una pausa y respiraba. Incluso lo llamó bastardo cobarde que hacía tu vida innecesariamente agotadora. El rostro de Orsted se dibujó en una leve sonrisa mientras pensaba profundamente. Esa suena como la Silpie que conocí. Una leve sonrisa apareció en mis labios. Los buenos recuerdos que tuve con ella en la academia vinieron a mi cabeza cuando dije eso. Entonces, ¿cómo estuvo la pelea? Su respuesta fue contundente. Le dimos una paliza. Me quedé allí sentado, parpadeándole durante un rato. ¿Es así? Ninguna confrontación épica entre el bien y el mal y un choque que duró un mes. Por supuesto. Claro, dijo muchas cosas desagradables cuando llegamos allí. Especialmente sobre ti, pero se podría decir que se sobreestimó a sí mismo cuando no era solo yo contra él. El hombre tenía una sonrisa presente en su rostro. Entré allí con Lara, Sieg, Luiselia, Alexander, Sandor, Silpiete, Akito, Nanaoshi y muchos de tus descendientes que podían luchar. Me miró fijamente con una expresión de satisfacción en su rostro. Fue una paliza como ninguna otra. Cuando ya estaba en el suelo y nos suplicaba que lo perdonáramos, Sieg y Lara seguían pateándolo. Orsted tenía lo que yo solo podría llamar una sonrisa de come mierda en su rostro. Puedo decir que hizo maravillas con tu estrés. Él asintió. Por supuesto, quería matarlo, pero me convencieron de sellarlo. Fue sugerencia de Lara por miedo a destruir el mundo humano. Entonces lo sellaste como dijiste. Espera, por supuesto, si no me equivoco, no es así tú. Parece que tu comprensión de la situación es la misma que la mía, simplemente sellarlo no constituye la finalización de mi viaje. Lo más probable es que deba matar al hombre Dios para que este ciclo termine. Él se burló. Parece que fallé en el frente más básico. Sellarlo fue sin duda la decisión más sabia. Podía entender lo que estaba pensando Lara, y tampoco era culpa de Orsted por no terminar el trabajo porque tampoco sabía qué pasaría con el mundo humano si mataban a Itogami. Nadie lo hace. Después de todo, el único que lo hace es él, y es un mentiroso de mierda en el que no se puede confiar exactamente, pero supongo que tal vez ni siquiera sepa qué pasaría si muriera. Porque siempre nos encontramos en situaciones de mierda como esta exactamente. Así que ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestro plan de juego? Era Orsted de quien estábamos hablando. El tipo tenía planes para cosas que sucederían en décadas. Yo, honestamente, no tengo idea. En parte por eso vine a hablar contigo. ¿Qué? Había pasado por este bucle repetidamente. Había visto estas cosas innumerables veces y ahora simplemente me dice que no sabe qué hacer. ¿Es este tu extraño intento de hacer una broma? Sé que ahora mismo tengo 2 años, pero eso no significa que puedas simplemente tomarme el pelo aquí. Quiero decir, vamos. Me acabas de dar esa noticia antes. ¿Recuerdas que efectivamente morí por el dolor de la muerte de Eris? No. Ahora estás diciendo que no sabes qué hacer. No me va bien con este tipo de presión. Lo juro, este tipo a veces era más que ridículo. Lo siento, Rudeus. Realmente no sé qué debo hacer. Hubo un silencio después de que Orsted dijo eso. No parecía perdido.
En cambio, parecía disfrutar el momento en el que se encontraba. Así que ahora quiero que decidas qué hacer. Si volvieras, originalmente tenía la intención de ceñirme al último bucle lo más cerca posible. Pero, para que lo recuerdes todo, ahora estamos completamente fuera de mis suposiciones. No deberías estar aquí en absoluto. Quiero decir, para empezar, siempre fuiste un ser que nunca se suponía que existiera. Entonces me gustaría que tú decidieras. Es un cambio de ritmo o algo así. A Lara siempre le gustó decir eso cuando viajábamos juntos. Esto no era propio de él en absoluto. No querer controlar un bucle como él quería era algo que Ørsted nunca haría. Arriesgar todo solo porque estaba aquí. Fue más que imprudente. Era casi una tontería. No puedo hacer eso, Ørsted. Con mi mala suerte, lo arruinaré todo. Sigamos como siempre con lo mejor que podamos hacer. De lo contrario, mi cerebro podría quemarse. Hice lo mejor que pude para razonar con el hombre. El hombre que siempre supuse tenía el curso de acción correcto, pero ese hombre cambió. Ørsted simplemente se sentó frente a mí con una sonrisa mientras me miraba. No me importa, Rudeus. Si te tengo, puedo hacer este bucle con las manos atadas a la espalda. Después de todo, eres Rudeus, el Quagmire. Eres el único hombre mortal después de Saint Millis o el dios del agua Reidar que domina la magia de nivel dios, e incluso lo superaste. Eres la mano derecha del dios dragón, la que prácticamente ha dominado el estilo de lucha de Urupen, y apuesto que si pudieras manifestar Touki, incluso le darías pelea a la diosa del agua Reida. Eres el hombre que entiende el concepto de magia mejor que nadie. Me dio una sonrisa. Contigo, estoy bastante seguro de que puedo hacer cualquier cosa. Ørsted se regodeó encogiéndose de hombros y suspirando cuando terminó de hablar. Solo pude hacer todo eso gracias a ti. Tú me enseñaste todo eso. Me lo inculcaste desde que comencé a trabajar contigo, y si no dejas de acariciar mi ego, podría terminar muerto en alguna carretera. Lo señalé con dureza. Tal vez, o tal vez no. Eres un individuo fuerte, Rudeus, lo suficiente como para que incluso las potencias mundiales temblarían al verte. Por eso quiero darte la libertad de decidir lo que quieres hacer con tu vida. No deseo controlarla. Aunque me gustaría que no impidiera mis objetivos, si es algo que quieres hacer, no te detendré. Escuchar todo esto proveniente de la boca de Ørsted se sintió de alguna manera surrealista. ¿Confías tanto en mí? Dejarme hacer cualquier cosa es sin duda una temeridad. Probablemente tengas razón. Pero es porque te conozco que puedo confiar en ti. Entonces, Rudeus, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué quiero hacer? Porque nunca me ha venido a la mente esa pregunta en todo el tiempo que he regresado. La primera conclusión a la que pude llegar me pareció la más sensata. Creo que me gustaría ayudarte de ahora en adelante. Me encontré con el ceño fruncido. Eso es algo de lo que te arrepentirías. Créeme cuando te digo esto. Nunca conocerías a las personas que significan tanto para ti. Lo más probable es que nunca vuelvas a ver a Roxy, Silpiete o Eris. Para ser sincero, probablemente morirían sin ti. Si el desastre de Maná ocurre nuevamente, lo cual con suerte sucederá, considerando que sin él, Nanaoshi no estaría aquí. Sin tener en cuenta ese tema, a las personas que te importan no les iría bien. Roxy seguiría deambulando, tratando de encontrar un trabajo. Con el tiempo, renunciaría a su sueño de encontrar su verdadero amor y continuaría siendo una aventurera hasta el día de su muerte. Silpiete sería una mancha en los jardines del Palacio de Platenars, al no tener amigos a los que pudiera recordar cuando cayó y murió la magia que le enseñaste para salvarse. Lo más probable es que Eris sobreviviera nuevamente al continente demoníaco si conociera a Ruigerd. Aunque solo si lo vuelve a encontrar. Luego, una vez que regrese, lo más probable es que la casen para convertirse en la concubina de Pilemón. Probablemente también lo enviaron a Darius al final del día. Viviría su vida arrepintiéndose por no haber hecho algo más. Por supuesto, no puedo saber realmente si algo de esto sucederá. Pero tengo experiencia en este tipo de cosas. Después de todo, lo he vivido. No incluyó eso porque sabía que yo sabía exactamente a qué estaba tratando de llegar. Se me formó un nudo en el estómago mientras seguía pensando. Todos esos parecían caminos que podrían haber tomado.
Incluso si el desastre de Maná no ocurre en esta línea de tiempo, su destino no sería mucho mejor. Fue un enigma moral para mí. Las Roxy, Silpia y Eris de esta época no son las que yo conocía. No importa cuánto intente alejar esos recuerdos, no son las mismas personas de las que me enamoré. Jaja. Mi proclamación fue recibida con risas por el hombre mayor. Honestamente, consideré convertir a Orsted en el enemigo de mi familia en ese mismo momento. Se iba a reír de mí como si nada. ¿Sabes, Rudeus? Algunos hombres viven toda su vida sin encontrar una mujer que los ame por lo que son. Sin embargo, lograste encontrar 3 en solo 18 años de tu vida. Orsted suspiró después de terminar de hablar y aprovechó ese pequeño momento de consuelo para mirar por la ventana de mi habitación y ver los extensos campos de trigo y el sol en lo alto del cielo. Puede que tengas razón. Roxy, Silpiete y Eris de esta línea de tiempo ciertamente no tienen idea de quién eres. No son las mismas personas que conocías. Orsted sonrió, probablemente recordando nuestro pasado. Pero ellas son las que conociste hace tantas décadas. Algo en sus palabras me pareció convincente. Roxy sigue siendo la misma chica testaruda que, a estas alturas, es bastante arrogante acerca de sus habilidades, pero estoy seguro de que constantemente se restaría importancia si viera tu talento. Silpiete sigue siendo la niña mansa a la que acosan por su apariencia. Eris conserva su naturaleza confiada, despiadada y violenta, alguien que es vista como un fracaso por la hija de un noble. Los ojos de Orsted estaban fijos en mí. Pero, cuando las vuelvas a encontrar, ¿seguirás pensando eso? Cuando los veas, ¿no sentirás el amor que les tienes? ¿Dejarías todo atrás y dejarías que su destino se desarrollara de esa manera? No mencionaría lo que le pasaría a Lilia si no estuvieras aquí. O cómo reaccionarían Zenith y Paul ante tu desaparición. Porque estoy seguro de que los conoces mejor que yo. Me quedé sentado, reflexionando sobre todo. Orsted tenía razón. Honestamente, nunca me había llevado por mal camino hasta ahora. Entonces, ¿por qué dudaba tanto? ¿Era porque no quería volver a perderlas? ¿O fue porque verlos me provocaría demasiados recuerdos? La pregunta crítica era si todavía los amaba, de lo cual estaba seguro. Roxy me ayudó a dar mi primer paso y me enseñó mucho. Pero el de este mundo no lo había hecho ni lo haría. Silpie era alguien que me amaba incondicionalmente y me ayudaba a aliviar mi dolor sin importar cuán destrozada estuviera. Pero Silpie en este mundo nunca curaría mi disfunción eréctil. Y Eris era la mujer de la que siempre dependía. Pero ahora había vuelto a ser una mocosa que antes me daría una paliza por respirar accidentalmente junto a ella que considerar ser mi amante. Pero eran las personas que no quería dejar ir. Eran las mujeres que amaba. No quería que murieran. No importa qué. ¿No es ese el voto que a los estadounidenses les encanta usar durante las bodas? Vivir juntos en matrimonio, amarlos, consolarlos, honrarlos y conservarlos, en la enfermedad y la salud, en el dolor y la alegría, tenerlos y conservarlos, desde este día en adelante, mientras ambos vivamos. Sí, creo que es ese, si no recuerdo mal, y parece que estoy vivo, así que... no puedes dejarme decidir solo, ¿verdad? Me pasé la mano por el pelo para encontrar algún contrapunto al argumento de Orsted. No encontré ninguno, solo busco lo mejor para ti en este escenario. Nada más y nada menos. Eres un amigo que me importa. Por eso, solo te deseo lo mejor. Su deliberación fue prácticamente perfecta. No había manera de que pudiera salir de esto con argumentos. Dios, eres difícil. No me dieron mucho en mi decisión. Después de pensar otro segundo, continué. Entonces lo he decidido. Me quedaré aquí en buena, pero quiero que me des trabajo. Odiaría que fueras el único que hiciera algo. Esta vez no quiero depender ni tener ninguna afiliación con Itogami. Voy a difundir nuevamente el nombre Quagmire por todo el mundo. Me aseguraré de que no haya una sola persona que no sepa ese nombre. Pondré todo de mi parte en el presente para que no pueda pasar nada malo en el futuro. Esa es mi decisión, Orsted. Eso es lo que yo, Rudeus Greyrat, quiero de mi vida. Ya no sería el hazme-reír que huiría. Usaría mi poder para lo único que siempre había querido hacer. Mi familia. Si eso es lo que quieres hacer, que así sea.
Recostándose en su silla, se peinó el cabello hacia atrás. Nos sentamos allí por un momento en un cómodo silencio. Ninguno de nosotros habla ni se mueve. Aunque sucedieron tantas cosas, buenas y malas. Sin embargo, me alegré de volver a verlo, aunque surgieron algunos sentimientos amargos después de que se conociera mi revelación de lo que había sucedido en el último bucle. Ambos estábamos aquí y eso es todo lo que podía pedir. ¿Puedo pedirte un favor? Fui yo quien rompió el hielo. El hombre mayor me miró mientras su siempre presente comportamiento enojado se suavizaba. Por supuesto. Me siento bien mientras tú estés en este mundo, así que lo mínimo que puedo hacer es responderle un favor a un amigo. Orsted parecía satisfecho con nuestra interacción en la medida en que se sentó cómodamente. Conteniendo el aliento, hice una pregunta. Constantemente atormentó mis pensamientos mientras viví en mi vida anterior. ¿Puedes salvarlos? Zenith. Los padres de Silpie. Los padres de Eris. Si renacía con mis recuerdos, no había manera de que pudiera dejar que las personas que amaba a mi familia volvieran a morir. Tenía que salvarlos si sabía lo que les pasaría. Quería que mi madre pudiera vivir su vida. El hombre a mi lado se sentó tranquilamente por un segundo. Inhalando y exhalando, probablemente sopesó la severidad de aceptar mi propuesta. ¿Qué haría Eris si Philip, Hilda y Sauros la saludaran cuando llegara a casa? ¿O si Silpie se diera cuenta de que sus padres todavía estaban vivos? ¿Se quedaría con la princesa Ariel? ¿O la dejaría? Podía entender la cautela de Orsted. Ya lo había planeado. Sus ojos se encontraron con los míos. Su determinación brilló a través de esas pupilas amarillas y pude entender lo que quería transmitir. No debería ser tan difícil. Tendré que asegurarme de estar allí para la llegada de Zenith. Cuanto antes, mejor, especialmente si rompo ese cristal antes de que ella llegue. Probablemente incluso debería evitar que se manifieste la maldición sobre ella. Laus y la madre de Silpiete, Cecilia, terminan en Vegarito después del desastre de Maná. Así que los veré, pero tendrás que manejar a Filipe e Hilda de alguna manera. En cuanto a Sauros, quizás sea mejor dejarlo como estaba en el último ciclo, pero puedes hacer lo que quieras cuando llegue el momento. Se acarició la barbilla mientras hablaba. Esperaba que hubiera algo en lo que tuviera que ceder. Para ser justos, esperaba que dijera que no podía hacer nada al respecto, así que lo tomaré como una victoria. Gracias. E inmediatamente incliné la cabeza. Pensar que ya estaba planeando algo así era más o menos lo que esperaba de él. No me quedaba nada más que hacer aparte de estar agradecido. No había manera de que dejara morir a ese viejo otra vez. Todavía tenía una deuda con él que no había pagado. La familia de Eris me trató como a su familia. Incluso si Philip tuviera sus propios puntos de vista sobre en qué podría ser útil, seguía siendo un tipo bastante decente. No quería que volvieran a morir. Orsted desestimó con su mano mi noción de gratitud, haciéndome señas para que me enderezara y lo mirara a él. En lugar de preocuparnos por los pequeños detalles. ¿Por qué no charlamos un rato? No tenemos té, pero estoy seguro de que hay suficiente que decir para ocupar el tiempo que nos queda. ¿Qué dices, viejo amigo? Tomar el té juntos se convirtió en algo que hicimos más adelante en mi vida. Sabía que Lily también haría algo similar con Orsted, pero cada vez que teníamos nuestras reuniones, se convirtió en una norma hablar entre nosotros en lugar de hacer cualquier trabajo significativo. Me gustaría eso. Me gustaría mucho. Le di otra sonrisa al hombre. Él también lucía una propia, así que charlamos durante una hora más o menos. Repasar acontecimientos importantes o pequeños acontecimientos, cualquier cosa que llene el aire y desvíe nuestra atención a otra parte. Cosas como cómo Siega había cambiado a lo largo de los años, o cómo Lara se había vuelto más abierta durante el tiempo que viajó con Orsted. O cómo estaban Roxy y Silpie en mi ausencia, y cómo había estado mi familia. Compartimos recuerdos agradables y amargos que deseábamos olvidar. Incluso me habló de los pocos trabajos que le había pedido. Hubo algunas que pude hacer en el camino desde aquí hasta nuestro encuentro en las montañas, e incluso algunas más importantes después de regresar al continente central y separarme de Eris. Aparte de eso, hablamos por el simple hecho de hablar, y después de que el silencio nos invadió una vez más, ambos supimos que era hora de separarnos.
caminar con Orsted hasta la puerta principal tuvo una sensación muy familiar cuando Ruiger se fue después de haber traído a Norn y Aisa a mi casa en Sharia. Esta fue una vez más la partida de un amigo cercano. Uno que probablemente no vería hasta dentro de más de una década, al menos si las cosas salieran según lo planeado. ¿Qué pasaría esta vez? ¿Nanaosi sería traída aquí en esta línea de tiempo? ¿Ocurriría siquiera el desastre de Maná? ¿Se teletransportaría a las personas a los lugares exactos en los que se encontraban inicialmente? Supongo que sería mejor dejar estas preguntas para una fecha posterior, y estoy seguro de que Orsted tampoco quiere que aborde ese tema en particular en este momento. En este momento, tengo 2 años y escolto al dios dragón Orsted fuera de mi casa. No hay nada extraño en esto de ninguna manera. ¿A quién quería engañar? Esto era tan increíblemente extraño que ni siquiera debería ser algo que pudiera suceder en ninguna teoría del multiverso ideada por el hombre. Bueno, supongo que nada es tan sencillo para él y para mí. Rudeus, Orsted se detuvo en el muro de piedra que bordeaba el perímetro exterior de la casa, deteniéndose justo antes de la abertura que era la puerta. Tropezó un poco después de darse la vuelta, lo que me hizo reír un poco ante la torpeza de mi jefe. Había cambiado mucho cuando yo ya no estaba. Era más amigable, menos estricto y más compasivo. Él era todo lo que deseaba que fuera cuando lo conocí por primera vez. Realmente estaba destinado a ser un líder. Toma, esto es para ti. De repente, colocó el casco que llevaba debajo del brazo en la pequeña pared junto a él y, aparentemente de la nada, Orsted levantó las manos y tenía 3 cosas distintas en ellas. Un brazalete, uno con el que me había familiarizado demasiado mientras le servía. Estas joyas interrumpieron la previsión de Itogami y harían que su portador fuera completamente inmune a las miradas indiscretas del dios humano. La segunda era la túnica que había usado mientras trabajaba bajo el dios dragón, y la última era un pergamino desgastado. Gracias. Le quité los artículos sin demora. ¿Es este un pergamino de invocación de espíritus? Sostuve el pergamino enrollado mientras miraba al hombre. ¿Sabes para quién es? Solo asegúrate de llamarlo en un lugar seguro. Su respuesta fue con una actitud severa. Ahí está el excelente viejo jefe. Por supuesto. Él asintió hacia mí después de mi respuesta. Agarrando el casco que había dejado, me dio la espalda y con un último movimiento de su mano, Orsted comenzó a irse. Confío en verte de nuevo, Rudeus. Hasta entonces, buena suerte y que la bendición del dios dragón esté contigo. Sin decir una palabra más entre nosotros, Orsted volvió a equiparse el casco con el que había llegado y desapareció de mi campo de visión. A algún lugar lejano, sin duda. Los pocos trabajos que él juzgaba que podía realizar ahora era mi problema, así que dependía de mí hacer mi parte en esta larga y ardua batalla contra Itogami. Sin embargo, mirar mis manos fue un shock para el sistema, ya que ahora tenía que esconder una bata, un brazalete de aspecto bastante caro y un pergamino de aspecto muy sospechoso de mis padres, a quienes les encantaba recorrer mi habitación. No es que no sea su culpa por seguir pensando que yo era un niño estúpido que no podía hacer mucho solo. Al regresar a mi casa, respiré hondo y subí las escaleras con todo a cuestas. No fue lo más fácil que he hecho en mi vida, pero lo logré de todos modos. Sin ninguna mirada atenta, decidí que abrir una tabla del piso y empujar todo lo que había debajo era el mejor curso de acción. Cuando terminé, miré por la ventana de mi dormitorio. Pude ver que Zenith, Paul y Lilia cruzaban la puerta juntos. Dicha puerta era aquella por la que, ni siquiera hace 2 horas, uno de los hombres más fuertes y aterradores de este mundo había entrado sin ninguna preocupación. Supongo que entonces dejaré de andar con rodeos. Salí de mi habitación y, aunque con cierta dificultad, abrí la puerta del estudio de Paul. Aunque se llamara estudio, el hombre nunca lo utilizó. La habitación interior estaba prácticamente vacía, además de un gran cofre con los únicos libros de la casa y un escritorio con una silla en la pared derecha. Con algo de esfuerzo, abrí el gran baúl y saqué el libro que recordaba vagamente de mi infancia. Quitándome las perneras del pantalón del polvo acumulado, miré hacia la ventana que daba al mundo exterior. Hojeando el libro, encontré el hechizo de mi elección, Cañón de Agua. Había lanzado el hechizo exacto hace tantos años y accidentalmente hice un agujero en nuestra casa.
Te veré pronto, maestra. Miré alrededor del cuarto. Hablando de eso, ¿dónde hice ese agujero?